Capítulo 3, Resolución y NN, parte 12. ¿Tú los has hecho? Mercury se sorprendió. Sí, ¿con tus propias manos? Exactamente. Buah, no digas eso, es broma, gracias. Mercury se recibió el plato. Vale, enséñanos ahora tu deducción. Pensaba que se había acabado, ¿no? Claro que no, idiota, dijo Mercury pero seguíamos sin saber si Nils se había equivocado, ¿verdad? Yo, al igual que Nils y los demás, interpretamos lo que Sakurazuki había dicho en el contexto de, lo siento, pero resulta que tu deducción era incorrecta y te vas a apuñalar en un ojo como todos los demás grandes detectives y te irás, ¿a dónde estaba Neil Pilar? Probablemente al Pine House Theater, pero había infinitas formas de verlo. También es posible que Sakurazuki hubiera entendido mal algo. ¿Qué motivos tenía para decir eso? Quería preguntárselo directamente, pero Hongo y Sakurazuki estaban rodeados por las conejitas ángel rebosantes de alegría y no pude acercarme a ellas. Además, aunque sonreían, estaba claro que todavía estaban al borde de la muerte. Por supuesto que lo estarían, ambos habían sufrido una gran lesión cerebral. Taniguchi Toru se abrió paso entre los ángel bunnies. Haced sitio, tengo que comprobar su estado. Al oírlo de un médico, los ángel bunnies se apartaron rápidamente. Echó un vistazo a las pupilas de Hongo y Sakurazuki, hizo que sus ojos siguieran su dedo y luego dijo, vaya, tienes buen aspecto. Aún así, ve a un hospital y hazte una resonancia magnética. Es imposible que no haya daños después de apuñalarte los ojos así, y intentó llevárselos, pero Hongo se negó. No hace falta, estamos bien. El mundo se va a acabar pronto, así que quiero presenciarlo aquí con mis propios ojos. Escuchar eso de Hongo, que había dejado este mundo una vez y había regresado, asustó a Taniguchi y a los conejitos ángel, pero no me sorprendió. No hay nada de loco en que los grandes detectives que tienen el lóbulo frontal destruido sigan creyendo en el Ragnarok. Solo sonaba importante por el momento en que se dijo, pero eso era una ilusión, como si el mundo pudiera acabar. El caso que se estaba desarrollando en la Casa de los Pinos era realmente especial, pero la muerte de un escritor de misterio o de una docena de grandes detectives no haría añicos la tierra. Cientos de miles de personas son masacradas en todo el mundo, y un niño desaparece cada pocos segundos en Estados Unidos. El asesinato en serie con el que estábamos lidiando no era más que una gota en el océano. Bueno, la posibilidad más simple era que Hongo comparara metafóricamente el fin del mundo, con la impactante conclusión a la que llegaría este caso. Estaba pensando vagamente, cuando Nils empezó a despotricar, es inútil. Este caso no terminará nunca. La verdad sigue escapándose. Mi deducción debería haber sido perfectamente correcta. Tenía la misma sensación habitual de cuando tengo razón, y sin embargo, en el momento en que la deducción terminó, la verdad se transformó. Tú también lo sabes, Hongo-san, ¿verdad? Lo confirmamos durante la deducción de Kiyu-san, ¿no? Hongo se burló, lo sé. Por eso me equivoqué a propósito en mi deducción. Bueno, más incompleta que equivocada. De todos modos, equivocarse es la opción correcta, en teoría. Apuesto a que te equivocaste porque lo buscabas, pero yo no hice tal cosa. Incluso acerté con el momento. Eso debería haberte impedido hacer algo tan imprudente. De todos modos, nada podría haberme impedido. Incluso si no hubiera podido, podría haber acabado con todo. Ahí es donde te equivocas. ¿No te olvidas de que la verdad siempre huye? Pensabas que eras especial y que podías hacerlo, ¿verdad? Eso demuestra que todavía eres un niño. Bueno, no es para tanto. Equivocarse una vez no te despoja de tu derecho a ser un gran detective. Estás demasiado asustado, cálmate. Al final, aquí solo eres un personaje secundario. Eso no puede ser, solo estás en tu caballo porque siempre te han tratado como a una estrella. Eso demuestra una vez más que todavía tienes que madurar. Date prisa y deja atrás esos pensamientos egocéntricos, apuñalándome en el ojo con un palillo. Neil Pilar lo hará si tú no lo haces. A Neil se le llenaron los ojos de lágrimas y se quedó en silencio. Hongo, ¿quién es Neil Pilar?, pregunté. ¿Te refieres a su identidad? Eso, no lo sé. Lleva ropa de cuero totalmente negra, ¿verdad? Sí. Ya lo conociste una vez, así que no hace falta que compruebes esos detalles. Más bien, no dudes de ese tipo de cosas. Nos llevará todo nuestro tiempo, porque, entonces, te digo que te des prisa y resuelvas este maldito caso. No parece que dudes de tu propia experiencia. A mi parecer, también has estado viviendo como un gran detective durante demasiado tiempo, Hongo. ¿Qué quieres decir? Hongo también estaba equivocado, porque interpretó demasiado el contexto. Hongo,
Viniste a preguntarme por el Pine House Theater, ¿verdad? Justo antes de morir. Simplemente viste un sueño extraño cuando estabas a las puertas de la muerte porque eso seguía en tu cabeza. Eso pareció tomar a Ongo por sorpresa, ya que se quedó en silencio durante unos segundos antes de contraatacar. Es porque sigues refunfuñando y equivocándote con esa clase de lógica de mierda que tantos murieron, ¿no es cierto? Mira tus propias malditas manos. ¿Todavía no lo entiendes después de que te arrancaran todas las uñas? ¿Me callé? El desuñalador existía. Eso también lo sabía. Por lo tanto, podría haber estado alineando sofismas de hecho. No, pero espera. ¿Qué era Neil Pilar para empezar? Josué dijo que él era quien apuñalaba los ojos de los grandes detectives. El que le arrancaba las uñas a la gente dormida. ¿Por qué íbamos a creer lo que decía un tipo así? Quizás Neil Pilar nos está engañando a los dos. Ongo abrió mucho los ojos y se rió. Oh, vaya. No había pensado en eso. Sinceramente, me quitó el sombrero. Sakurazuki también tenía los ojos muy abiertos y dijo algo mientras miraba mis espaldas. Parece que hay mucho más en qué pensar. En cualquier caso, la verdad sigue escapándonos, eso seguro. Ongo y yo seguimos sus ojos y nos volvimos. Una vez más, nos quedamos asombrados. Nils, que estaba tan conmocionado como nosotros, parecía haber aceptado profundamente esa situación. El final es el principio. El principio es el final. Ya veo, no había comprendido del todo el significado de lo que yo mismo había dicho. Para el final, tenemos que esperar al principio. Todo lo que sucedió fue para este único momento. ¿Le dio usted la pista, Taniguchi-san? No bromees, como si fuera a acudir a él. Sin embargo, vino. ¿Estaba destinado a venir y vino aquí como debía? Puedes contar con un gran detective para saber cuándo es el momento. Tenía razón, todavía tengo mucho que aprender. No me extraña que esta vez sea un personaje secundario. Estaba hablando con Ongo o consigo mismo. Fuera lo que fuera, una vez que Nils terminó de murmurar la frase que él nunca pudo haber oído, él mismo pronunció dramáticamente esta frase desde el espacio de recepción. He aquí, renovaré el mundo. La culminación está sobre nosotros. Yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. El principio y el fin. El hombre que estaba allí llevaba calzoncillos blancos bajo su pálido estómago decorado con 3 ombligos, y le goteaba un líquido transparente por el ojo izquierdo. Era el primer gran detective que había muerto, Daibakuso Curry. Mercury se estalló en carcajadas detrás de mí. Los muertos que vuelven a la vida y caminan en el fin del mundo. ¿Es esta noche la noche de los muertos vivientes? Los Ángel Bunnies volvieron a perderse en gritos y no pudieron alinear una oración adecuada. ¿De verdad lo mantuvisteis vivo, Taniguchi-san? Preguntó Sakurazuki. Sí, respondió Taniguchi. Pero no sé si murió de verdad y luego volvió a la vida como vosotros dos. Al menos, estaba vivo cuando llegó para la autopsia. Pero los miembros de la compañía pensaban que estaba muerto, así que tal vez realmente estiró la pata y luego resucitó, o estaba en un estado de muerte falsa, porque él, de verdad, entonces, bueno, existe la posibilidad de que nuestras resurrecciones hayan ampliado el mundo. ¿Qué significa eso? Ongo sería quien respondiera. Aún no tenía sentido para mí. Significa que demostramos que ese tipo de cosas eran posibles. Sin embargo, nada de eso importa todavía. Puede que aún haya cosas que no entendamos. Ongo me miró y luego volvió a mirar a Daibakuso. Solo podemos observar por el momento. Sentí que su tono me culpaba. ¿Qué esperaba de mí? ¿Qué podía hacer? Me dieron ganas de poner mis 2 dedos medios sin uñas, pero Daibakuso interrumpió ese pensamiento. Soy el hijo de Dios, Dios y el asesino de Dios, el que prevaleció, prevalece y prevalecerá para siempre. Tsukumohuku. Me pregunté si se había vuelto loco, pero entonces recordé lo que Mercury se había dicho al repasar la deducción de Dalhouse. Mitamura Sauro había escrito una novela titulada Tsukumohuku inspirada en Daibakuso. Dios mío, con el lóbulo frontal tan destruido como el de Ongo y Sakurazuki, aunque logró volver a la vida, ahora había confundido la ficción con la realidad y se creía un personaje creado por Mitamura. Una conejita ángel trajo una manta de una habitación cercana y le hizo ponérsela a Daibakuso. Se la envolvió bajo el brazo izquierdo y sobre el hombro derecho y acabó pareciéndose a un filósofo antiguo, así que dijo, revelación a Juan otra vez, con un suspiro como si fuera algo rutinario para él. Nada de eso tenía sentido para mí tampoco. ¿Otra vez? ¿Revelación a Juan? Continuó Daibakuso. A Mitamura le gusta mucho esto. Supongo que a la mayoría de los escritores de novelas de misterio les gusta. Además,
podría tener mucho sentido que el fetichismo en torno al Apocalipsis de Juan alcanzara su punto máximo en esta época que ha aceptado verdaderamente el asesinato en masa, más aún en esta casa que lo ha visto de cerca. Dios ha regresado a su trono divino. Ya no tienes nada que temer, porque las 7 copas se han calmado. Yo, a quien se le otorgaron derechos sobre la Barbaiti, concluiré este caso. ¿Trono divino? Miré a mi alrededor. Los 7 cuencos. ¿Era la Barbaiti el árbol de la vida? Ah, ya entiendo, dijo Filkasima. Es lo mismo que la casa de la cruz. La casa del pino también tiene 24 habitaciones, que son similares a los asientos de los 24 ancianos ante el trono divino. Miré a Filkasima confundido por su críptica explicación. Kimura se dio cuenta y me explicó: nosotros, los conejitos ángeles, tuvimos la oportunidad de aparecer en el libro Tsukumuhuku Yamyowin-san, y en esa novela ocurre un caso dentro de una mansión llamada la Casa de la Cruz, y había una escena en la que la Casa de la Cruz se comparaba con el trono divino del Nuevo Testamento. Todavía me sonaba raro, pero luego me di cuenta de lo que simbolizaban los 7 cuencos. Tras la muerte de Daibakusou, Dalhouse, Choku Hikeraku, Akioku Sachiari y compañía, Choku Hikiyu, Sakurazuki Tansetsu, Ongou Takesi y Mikami Nils, estos 7 grupos mostraron 7 deducciones e invitaron a la muerte. Debió de llamar los cuencos para que sonaran sagrados. Y eligió este momento para reaparecer en la Casa del Pino, en la que el árbol de la vida era, literalmente, el centro. ¿Fue una coincidencia? No había estado esperando detrás de la puerta su momento de gloria, ¿verdad? No podía culpar de eso a los excéntricos grandes detectives. Daibakusou se tambaleó hasta las escaleras más cercanas y empezó a subir cuando Ongou me dijo, otra vez absorto escuchando las deducciones de los demás. ¿Por qué estás aquí? Si no tienes nada que hacer, vete a casa. Yo cuidaré de Kosuechan por ti. Este tipo era implacable, pensé en ese momento, pero no era mejor por intentar instintivamente ir en su contra. Debería considerar huir en cuanto tuviera oportunidad. Habría dado en el blanco. Cualquiera podía pasearse con el cerdo de púas en la mano. Además, se estaba haciendo tarde. Kosue pronto se quedaría dormida, o podría estarlo ya en mi bolsillo. Nunca se despertaba hasta la mañana siguiente, así que a estas alturas daba igual quién se quedara a su lado. Además, me estaba rebelando contra Ongou, pero él estaba lejos de ser el único que me pedía que hiciera algo. Todo el mundo me decía que pensara. Incluso el sospechoso y críptico Neil Pilar. Debes dirigirte a Painhouse para corregirlo. Ese es tu deber y lo que deseas, me dijo Neil Pilar. También, solo tú puedes salvar correctamente al mundo, y eres una decepción, Odoriba. Ni siquiera estás intentando pensar, ¿verdad? Todo el mundo te está diciendo que pienses, así que, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué me dijeron eso? Volví a hacerme esta pregunta una vez más, pero esta vez recordé mis convicciones internas. Ya me había propuesto actuar muchas veces. Había decidido pensar. Hacerlo debería ayudar a Kosue. Neil Pilar me gritó, solo piensa en Kosue, así que debía haber una razón para que ella estuviera en la Casa del Pino. Había venido aquí para averiguarlo, para empezar. No podía dejar que la sorpresa me cegara. Tenía que pensar en Kosue, aunque cada vez que pensaba en ello, me encontraba con nuevos descubrimientos, nuevas deducciones y nuevas sorpresas que me impedían incluso dar el primer paso adelante. No era momento de dispersar mis sentimientos. Si Sakurazuki tenía razón en su teoría de que los grandes detectives se aplastan el ojo izquierdo para simbolizar a Odín y convocar al día de Odín igual a miércoles, aunque no podía creer en algo tan estúpido, ya no quería ser el blanco de ese absurdo complot. Puse suavemente una mano sobre el cerdo puntiagudo que tenía en el pecho. Kosue estaba allí, y empujó su nariz chata contra la palma de mi mano. ¿Seguía despierta? ¿O se había dado la vuelta en sueños por casualidad? En cualquier caso, Kosue estaba en mi bolsillo. Actuaré por Kosue. Di un paso adelante, luego 2, luego empecé a correr y fui tras Daibakusou, que todavía subía las escaleras. Llegué justo detrás del gran detective tambaleante. Oye, Daibakusou, ¿estás bien? Le grité y se volvió. Me llamo Tsukumuhuku. Soy el dios de los detectives. ¿No querrás decir Curry? Bueno, da igual. ¿A dónde vas? A confirmar el fallo en la teoría de Nilskun. ¿Estabas escuchando? Más o menos. Desde fuera, Dios mío. Realmente estaba esperando el momento adecuado. ¿Con solo ropa interior? Debe haber sido difícil tratar con los medios de comunicación. No podía imaginar cómo podía mantener callados a los medios de comunicación cuando un detective que se creía muerto aparecía con este atuendo. Daibakusou respondió,
mientras seguía subiendo las escaleras. La verdad es que no. Estaba investigando algo, ya ves. Los periodistas y los cámaras se quedaban sin aliento cuando me veían trabajar. ¿Y encontraste algo? Sí. Rastros de sangre. ¿Qué? ¿Dónde? Afuera. En un rincón del jardín cerca de la entrada. Ajá. ¿De quién? El equipo forense está investigando, pero probablemente sea de Mitamura Sauro-san, lo dijo con indiferencia. ¿Qué demonios? ¿Por qué estaría ahí? Porque es la escena del crimen, lo es. Entonces dices que el culpable movió el cadáver de Mitamura. Efectivamente, entonces, ¿cómo hemos conseguido estos rastros de sangre? Si la víctima sangró en la escena del crimen, esa sangre debería haber seguido goteando y derramándose dentro de la casa del pino, ¿no? Mientras pensaba en eso, Daiba Kusou llegó por las escaleras e inmediatamente se agachó. Tsutomu. ¿Estás bien?, gritó Taniguchi, temiendo que su estado hubiera empeorado, y empezó a correr hacia nosotros, pero se equivocaba. No se había tambaleado. Se había agachado para investigar. Como un gran detective, Daiba Kusou estaba revisando la alfombra del pasillo, así que la di la vuelta también y me di cuenta. La alfombra, era un mueble como cualquier otro, así que, por supuesto, se podía mover. Y la sangre se había derramado sobre ella, pero eso también se podía mover junto con la alfombra. Daiba Kusou me habló mientras yo estaba atónito por el truco de la tela y mi explicación del mismo. Mira esto, Daiba Kusou estaba arrancando generosas porciones de la alfombra. Finalmente me di cuenta de los tableros transparentes debajo de la alfombra. ¿Qué es esto?, pregunté. Daiba Kusou ya tenía su respuesta preparada. La escalera al cielo. Y pensar que estaba escondida aquí. Me incliné hacia adelante y las toqué. Eran tablas gruesas de plástico probablemente reforzado, tenían un ángulo central de unos 5 grados para formar el pastel gigante, y tenían agujeros roscados en los bordes para poder fijarlas con otros tableros con tornillos. Debajo de ambas partes del arco había un juego de ruedecillas. Estas tablas estaban sin duda colocadas alrededor del pasillo, con la alfombra, las mesas y las 12 constelaciones sobre ellas. 0,25 grados por segundo no se podían observar fácilmente, pero podía sentir algún movimiento al tocarlas directamente. Daiba Kusou las llamaba la escalera al cielo. ¿Qué quería decir con eso? Pensé para mis adentros. En su estado actual, no estaba conectada al cielo. Simplemente formaba un círculo plano alrededor del pasillo del segundo piso, pero no había solo una tabla. Había docenas de estas largas tablas. Hacer una escalera con esto, probablemente era posible. Los tornillos que las mantenían unidas eran cortos, pero si pudiéramos conseguir varillas más largas, hechas de algún otro metal. Miré alrededor de las docenas de tablas y vi cientos de varillas metálicas. La valla del pasamanos. ¿No serían estas proporciones perfectas para los tornillos?, pensé, e instintivamente alcancé la parte más cercana de la valla. Una parte de estas varillas que yo había pensando que eran meramente decorativas se retorció al tocarla, y después de hacerla girar unas cuantas veces más reveló una varilla metálica roscada escondida en el centro de la valla. Estas decoraciones iban de 3 a 5 entre cada varilla vertical y al girarlas dividían la valla en largas varillas de acero aluminizado roscadas. Se podía hacer cualquier cosa con estas varillas y tablas. Daiba Kusou me miró a mí y a la varilla que tenía en las manos, y dijo, no hay duda de que Mitamura las dispuso en forma de escalera en el vestíbulo para subir al cielo. Los tablones son transparentes y las superficies de los bastones reflejan la luz como un espejo. Estar de pie sobre ellos puede dar la sensación de que uno está flotando en el aire. Pero en realidad, esto es solo una utilidad para cuando se cambia una bombilla sin usar una escalera. Es simplemente uno de los muchos trucos ridículos que esconde la casa del pino. Daiba Kusou, el antiguo compañero de clase de Mitamura, se puso de pie. Al parecer, eran amigos como escritor de misterio y gran detective, por lo que no sería raro que él hubiera visto a Mitamura usando estas tablas transparentes. Además, usarlas y guardarlas debe haberle supuesto un esfuerzo colosal. Devolví la vara a la valla. Tsutomu, siéntate aquí y deja que te examine, le dijo Taniguchi a Daiba Kusou por detrás de mí. Soy Tsukumohuku. No tengo tiempo para sentarme tranquilamente. Ya me he sentado y he pensado lo suficiente en la morgue. Estoy harto de estar sentado. Caminaré, bajaré las escaleras y resolveré este caso. ¿Pasaste todo el día en la morgue?, pregunté, a lo que Taniguchi respondió, bueno, que este tonto anduviera merodeando por ahí sorprendería más de uno, ¿no? Además, él mismo dijo, esconde un cadáver entre cadáveres, y también que quería quedarse allí. Así que, en cierto modo, Daiba Kusou se había quedado muerto en lugar de resucitar durante todo ese tiempo. ¿Resucitado?,
Eso no es del todo correcto. Su muerte trajo una nueva vida, este idiota, Tsukumohuku, que se hacía llamar Dios. Pero su afirmación de ser el primero y el último era apropiada para al menos. Dicho esto, seguía siendo la misma persona, así que conservaba sus recuerdos. Actuaba como si hubiera descubierto las tablas bajo el pasillo por primera vez, pero en realidad simplemente lo recordaba y no se había dado cuenta de que lo estaba haciendo. Al seguir a Daibakuso por las escaleras, estaba un poco emocionado. Haber descubierto las varillas escondidas dentro de la valla me llenó de alegría. Había pensado un poco, había encontrado un poco, había progresado un poco, podía seguir adelante, sentía que me estaba acercando a la verdad. Pensé un poco más, un puente para conectar la sangre que Daibakuso encontró afuera y el hecho de que Mitamura fue encontrado en el segundo piso de la Casa del Pino. Podría haber alcanzado la verdad también, si no hubiera habido un gran detective cerca. Daibakuso comenzó solemnemente su explicación. A los sirvientes de todos los dioses, a los que temen a la divinidad, a los insignificantes y a los grandes, exaltemos a nuestros dioses. Daibakuso alzó la voz, dejando atónitos a todos los presentes, y continuó. Soy el gobernante de los gobernantes. El señor de los señores. El gran detective de los grandes detectives. El detective de rango S, Tsukumohuku. Ahora, seguime. Al ver a Daibakuso mostrar su espalda en un movimiento que hacía revolotear su abrigo de manta y marchar majestuosamente, un conejo ángel dijo, oye, ¿cambio de personalidad? Aparte de eso, lo siguieron sin siquiera la charla habitual. Noté que Mercury C y de Sumi Style, que básicamente se habían convertido en su mano derecha, permanecían en el salón. Lo mismo ocurría con Nils, que se hacía cada vez más pequeño, tanto que su tenue presencia parecía la de un fantasma, así como con Ongo y Sakurazuki, cuya recuperación completa aún era dudosa, y Taniguchi, que estaba comprobando a estos dos. Así que decidí esperar a que todos volvieran junto con los grandes detectives. De todos modos, ellos simplemente confirmarían la existencia y la posición de la sangre. Yo ya lo sabía. Mercury se le dijo a Tsuumi, oye, no es demasiado tarde para soltar alguna deducción al azar y burlar a ese muerto viviente, intentando incitarlo, pero Tsuumi parecía haber perdido toda voluntad de luchar. De ninguna manera, quiero decir, todo el mundo muere. Paso, da miedo, dijo. Más bien, inventar algo en el momento es una mala noticia en esta casa. No quiero que un tipo me haga perder un ojo. Tampoco es que quiera hacerlo yo mismo. Ni siquiera puedo usar gotas para los ojos, es impensable para mí. Sí. Aunque me gustó un poco pinchar a ese tipo, Ongo. Jajaja. Miré al otro grupo más allá del espacio de recepción mientras escuchaba las bromas de estos dos. Daibakuso marchó por el camino frente a la entrada, sin prestar atención a los flashes de los reporteros o a la tormenta de preguntas que estaba recibiendo, luego giró a la derecha y ya no pude verlo. Los Angel Bunnies lo siguieron, pero aún podía ver a los últimos miembros, así que no habían ido tan lejos en el patio. La risa aduladora de Tsumi estaba empezando a ponerme de los nervios, cuando Mercury se me habló. ¿Qué pasa, detective? Veo que no te estás resistiendo ni un poco, ¿te has rendido finalmente? Lo estoy intentando. Pero los grandes detectives van demasiado rápido, no mejorarás si sigues poniendo excusas. Pero esta vez puedo imaginarme la esencia de la deducción de Daibakuso. Entonces exponla en su lugar. Mira, este es su espectáculo. Como era de esperar, la tropa liderada por Daibakuso regresó rápidamente y ahora subía las escaleras. Estaba a punto de mostrar las tablas transparentes y resolver el rompecabezas escondido en la valla. Me interesaba eso, así que di un paso adelante, pero entonces Mercury se gritó. Daibakuso. Daibakuso se volvió a mitad de las escaleras. Me llamo Tsukumohuku. No veo a nadie más reaccionar cuando grito, Daibakuso. Mercurio se presionó aún más, con la mirada decidida a hacer que el gran detective se tragara sus palabras. El gran detective aquí presente, Disco Daiji, resolverá este misterio en tu lugar. Oí. Daibakuso y las Angel Bunnies me miraron. Por fin, dijo un miembro de la compañía, y otro empezó a aplaudir. ¿Qué? ¿Así es como iba a ser? Pensé que ignorarían al extranjero loco, pero al menos las Angel Bunnies parecían felices. Estaban contaminadas por el contexto que los grandes detectives habían creado. Mierda, ¿qué hacer? Pensé, pero ser modesto y negarme ahora como un japonés no me llevaría a ninguna parte. ¿Debería dejarlo pasar por el momento? Estaba a punto de dejarme engullir por la inercia, eso estuvo cerca. Una deducción pésima no te traerá vergüenza aquí.
Estaba a punto de dar marcha atrás cuando Daibakuso exclamó con desdén desde las escaleras: «Retrocede, oh bestia que exudas palabras de orgullo y blasfemia, pacifica tu intención». «Oh, joder». Estaba buscando pelea. Estuve a punto de dar otro paso adelante por reflejo, pero no tenía preparada ninguna deducción. ¿Cómo podía ser más listo que Daibakuso cuando él ya había formado la suya? Pero aún así me acerqué a ese cabrón de Daibakuso sin ningún plan en mente, haciendo reír a carcajadas a Mercury. Eso no servirá. Déjelo, detective. Nosotros somos bestias, y Curry es Dios, así que todos los conejitos que le rodean son ángeles, ¿no? Entonces no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Porque, ya sabes, aparentemente estamos en el territorio de Dios, el trono divino. Es un partido fuera de casa. Mercury se dijo en un tono tan agradable que fue una verdadera decepción para mí en comparación con su comportamiento provocativo y agresivo de hace un momento. Puede que se haya aburrido de ello. Da igual. De todos modos, no tenía nada reservado. Es mucho mejor pensar por mí mismo mientras escucho la deducción de Daibakuso. Mercurio se me siguió con ojos complacidos mientras retrocedía, luego dijo Daibakuso: «Que estos dos estén aquí podría ser parte de la farsa organizada por Mitamura-san. Entonces no debo bajar la guardia. Ahora, démonos prisa y arrojemos a Satanás al lago de azufre ardiente». Era evidente que los conejitos ángel no tenían ni idea de cómo reaccionar ante este críptico hurra hurra. Daibakuso continuó: «Desprenderé la tierra que me ha manchado para dictar el juicio final». Se agachó, dio la vuelta a la alfombra y mostró las tablas transparentes que había debajo, pero como ya las había estado revisando delante de todos, los ángeles con forma de conejo no se sorprendieron mucho. Un tipo murmuró: «Oh, la alfombra», pero incluso él pudo darse cuenta relativamente rápido de que eso significaba que el cadáver había sido movido. Daibakuso bajó entonces las escaleras y le dijo al representante de la compañía, Fikashima, le pedí a la policía una estimación de la posición de la sangre. «¿Podrías ir a buscarla por mí?», y condujo al resto de la compañía al centro de la sala. Como Daibakuso tenía el lóbulo frontal destruido, quizás por él mismo, y no paraba de balancearse de izquierda a derecha, incapaz de mantenerse erguido, le dije: «Siéntate en el sofá», pero me ignoró. Era dudoso que sobreviviera lo suficiente para terminar su deducción. Pero Fikashima llegó a tiempo, corriendo de un lado a otro del salón, y regresando con una tabla sujetapapeles en la mano. En la pizarra que había recibido Daibakuso había un informe de la inspección y un mapa de la Casa de los Pinos con la posición de la sangre. «Bien», murmuró, luego sacó el bolígrafo del clip que sujetaba el documento y empezó a garabatear en él a un ritmo frenético. «Ah. Daibakuso-san, no puede». Algunas Angel Bunnies intentaron detenerlo, pero solo consiguieron un grito de Daibakuso diciendo: «Es Tsukumo-huku». Después de terminar su dibujo en un santiamén, se lo presentó a todos. La redonda casa de pino estaba atravesada por un semicírculo hecho con los tablones dispuestos como un Baumkuchen. «Aquí está la prueba y las palabras de Dios, oh». Los conejitos ángeles se quedaron desconcertados, y yo también. Estaba de acuerdo. Apunta al detective de rango S del club de detectives japonés, el detective Dios, Tsukumo-huku. El culpable me llamó aquí accidentalmente. No, anoche, Mitamura Sauro-san podría haber dibujado una S con su sangre, que luego se convirtió en una O, y creó otra S en este mismo momento para pedir ayuda. En realidad, probablemente deberíamos reorganizar la alfombra para recrear la S, pero supongo que la mayoría puede comprenderlo con este dibujo. El culpable mató a Mitamura fuera de la casa del pino, colocó la alfombra en forma de S, lo arrastró hasta la parte delantera de la habitación 7, volvió a dejar la alfombra en su estado original y se fue. «¿Kimura, de los Angel Bunnies?», preguntó entonces lo obvio. «Pero hacer todo eso es un poco complicado, ¿verdad? No había tiempo para eso con nosotros cerca». Daibakuso respondió como si esa pregunta fuera aburrida. «Hubo un momento en el que todos estabais ausentes. Todos os fuisteis a la montaña, y escribisteis estas cartas para cumplir la voluntad de Mitamura-san, ¿verdad? Pero eso fue después de que encontráramos su cadáver delante de la habitación 7. Por lo tanto, Mitamura-san todavía estaba vivo cuando lo encontrasteis». Escuchad bien. En realidad, Mitamura-san deseaba utilizar su muerte para reanudar su vida de nuevo. Sus hermanos desaparecidos que había mantenido en secreto probablemente tienen que ver con ese deseo. «Ichiro-san y Hiro-san, ¿verdad?», dijo una chica de los Angel Bunnies. 2 de los 3 trillizos desaparecieron, y Sauro-san se sintió solo. «Exacto. Me impresiona que lo supieras», el gran detective Chokuji Kiyu nos informó. «Ya veo.
Así que los humanos siguen intentando acercarse a Dios. ¿Ha fallecido esa persona? Sí, la ira de Dios. No intentarás igualar al Señor tu Dios. Esta frase conmocionó a los ángeles conejitos. Algunos incluso gritaban que estaba siendo desagradable, pero Daibakusou no les hizo caso. Con esta huida del mundo en mente, Mitamura-san se convirtió en un novelista de misterio y estudió trucos y grandes detectives, y finalmente se sintió listo para poner su plan en acción. Mitamura-san pretendía un truco de intercambio. Naturalmente, trataría de conseguir que uno de sus hermanos hiciera su parte. Mitamura-san buscó la ayuda de su amigo de la infancia, Sakai Tsutomu-kun, comúnmente llamado Daibakusou Curry. Sin embargo, Daibakusou-kun había ocultado resentimiento en su corazón. Verás, hace 6 años, antes de que se construyera Pine House, había un edificio llamado Cottage Natsukawa. Dicho esto, Kimura lo interrumpió, y Mitamura-san golpeó a Daibakusou-san en la cabeza, y le dio patadas numerosas veces, haciéndole arrastrarse de un extremo al otro del pasillo, espetó Daibakusou. Daibakusou-kun incluso sufrió depresión como resultado. Daibakusou fulminó con la mirada a los miembros de la compañía que no habían hecho nada mal y los silenció con su resentimiento fuera de lugar. Daibakusou-san informó falsamente de que había capturado a uno de los hermanos, pero no estaba seguro de cuál. Recibió el 1.000.000 de yenes de Mitamura-san y se dirigió a Pine House anoche. Ahí fue cuando empezó la actuación de Mitamura-san. Preparó un testamento, untó con su propia sangre, que había conservado en el congelador, la alfombra del pasillo, fingió que le había alcanzado una flecha, cayó al suelo y esperó a que los conejitos ángeles lo descubrieran. Pero Mitamura-san no estaba muerto en ese momento. Ni le habían disparado. Verás, simplemente unió la parte delantera y trasera de la flecha al encaje implantado en su cuerpo, completó un conejito ángel por él una vez más. Sí. Mitamura-san vio algo especial en ser atravesado por una flecha, eso es porque... Continuó Daibakusou, pero como parecía que tardaría una eternidad, alguien aceleró el proceso. Sí, el mito entre las constelaciones de Orión y Escorpio. También sabemos eso. Y continuó Daibakusou, después de que los Angelbanis encontraran el testamento y salieran a cumplirlo, Mitamura-san se despertó y salió de la Pine House, como estaba planeado. Iba a encontrarse con Daibakusou-kun, recibir a Ichirou o Hirou de su parte y hacer que muriera en su lugar. Sin embargo, Sauro-san terminó siendo el asesinado, a manos del amigo al que había utilizado, golpeado casi hasta la muerte e infligido una depresión post-conmoción cerebral, Daibakusou Curry-kun. Daibakusou había confesado finalmente su crimen como Tsukumohuku. Hizo una pausa de unos segundos para comprobar la reacción de todos, pero todos estaban más sorprendidos por lo extraño de la confesión que por lo que había sucedido la noche anterior. Aunque Tsukumohuku no lo recogería él mismo, incapaz de soportar el silencio apremiante, Tanaka, de la compañía, habló. Bueno, de todas las formas de matarlo, eligió dispararle, así que a pesar de todo el resentimiento que pudiera haber estado llevando, como amigo, Daibakusou-san le dio a Myoin-san la muerte que siempre había soñado, en cierto modo. Quiero decir, podría haberle apuñalado en el pecho con un cuchillo o algo así. Estamos acostumbrados a ver cadáveres, así que nadie tocó el cuerpo. Incluso si eso surgiera en la investigación, la flecha se vería como un juguete y el arma homicida real sería el cuchillo. Tanaka terminó y luego se quedó boquiabierto ante la cara de Daibakusou. Yo también lo miré. Los ojos y la boca del hombre de mediana edad estaban muy abiertos mientras miraba a Tanaka. Probablemente estaba sorprendido al escuchar algo en lo que ni siquiera había pensado. Ah, no, solo estoy especulando, añadió Tanaka presa del pánico. No te entrometas así. Esta deducción no es tuya, lo reprendió Ngo. Lo siento, se disculpó Tanaka con Daibakusou. Por favor, continúa. Daibakusou reanudó lentamente. Así, Daibakusou, Orión, Curry-kun disparó a Mitamura, Escorpio, Sauro-kun, colocó la alfombra en forma de S, arrastró a Mitamura-san hasta antes de la habitación 7, donde fue originalmente declarado muerto, para que coincidiera con los rastros de sangre, volvió a colocar la alfombra antes de que los conejitos ángel regresaran, reconectando el círculo de sangre, y fingió haber venido a la casa del pino después de escuchar la noticia para resolver el misterio que él mismo había creado. Pero la lobotomía amateur que había intentado para deshacerse de su depresión no había funcionado bien, así que cuando intentó hacer un segundo intento a escondidas, su cerebro no pudo soportarlo y murió. Sin saber cómo expresar su sorpresa y confusión, los conejitos ángel decidieron echarse atrás. Solo de Sumi dijo, sin parecer particularmente perdido. Pero, ¿no es eso demasiado irracional? Quiero decir, Daibakusou-san no encontró a ninguno de los hermanos, ¿verdad? No los encontró.
Pero Amyo-Win-san estaba tramando un truco de intercambio, ¿verdad? Debió de confirmar su presencia con sus propios ojos entonces. Su estatura o su rostro podrían haber divergido al crecer, o se habrían lesionado o adquirido alguna característica que lo delataría. Para empezar, no le habría pagado 1.000.000 de yenes a Daibakuso-san solo por el informe de haber captado a uno. Sin embargo, el dinero se ha pagado. Lo que significa que Mitamura había recibido confirmación. Una confirmación lo suficientemente definitiva como para valer 1.000.000. ¿De qué tipo? Mitamura-san vio a alguien que se parecía como 2 gotas de agua a él. Un doble. Era un novelista de misterio. Sabía que un simple doble no engañaría a nadie. Eran como 2 gotas de agua, pero Ichiro y Hiro no estaban allí. En realidad, Mitamura-san se había visto a sí mismo, literalmente. Daibakuso-kun lo oyó del propio Mitamura-san. Según él, Mitamura-san podía verse a sí mismo de pie frente a sí mismo. Aunque sorprendido por esa loca revelación, Daibakuso-kun pensó inmediatamente en usarla y le dijo a Mitamura-san que era su hermano perdido hacía mucho tiempo al que había capturado para él. Daibakuso-kun lo sabía. Si decía eso, Mitamura-san actuaría según su voluntad. Ya veo, gracias, como era de esperar, Mitamura-san le creyó. Luego hablaron sobre el truco del intercambio. Hace 2 días, se depositó 1.000.000 en la cuenta de Daibakuso-kun. Y ayer, Mitamura-san visitó la casa de Daibakuso-kun, y rápidamente planeó el truco y realizó los preparativos para ello, porque tanto Daibakuso-kun como Mitamura-san podían prever su destino. Verás, el doble que había visto Mitamura-san no era otro que un doble ganger, un doble caminante. El novelista de misterio Mitamura Saburo había experimentado la misma alucinación visual de uno mismo que Goethe, Maupassant, Akutagawa Ryunosuke y otros autores afirmaron haber experimentado. En el mundo médico se considera un síntoma de esquizofrenia, o algo que podría ocurrir cuando uno tiene un tumor cerebral entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, pero en la cultura popular la leyenda dice que alguien que presencia a su doppelganger morirá pronto. Naturalmente, dado que se manifiesta bajo graves lesiones, esa leyenda está en su mayor parte justificada, pero no soy médico, así que no indagaré más en ese aspecto. Al escuchar la confesión de Mitamura-san, Daibakuso-kun comprendió que su sed de sangre pronto se vería satisfecha. Sin embargo, también sabía que su condición sería un obstáculo para llevar a cabo el complejo plan que necesitaría, por lo que necesitaba recuperar su capacidad cerebral e iniciativa lo antes posible. Aprovechó el poco tiempo que pudo estar solo cuando Mitamura-san fue al baño, se clavó un palillo en el ojo izquierdo, destruyó parte de su lóbulo frontal, logró su lobotomía y luego discutió el truco con Mitamura-san toda la noche. Pero, por otro lado, Mitamura-san también se había dado cuenta de que su muerte se acercaba. No hace falta decir que no era a causa de una enfermedad. Muchos pueden llevar una vida larga incluso con esquizofrenia o tumores cerebrales, incluso Goethe, que afirmó haber visto uno, vivió hasta los 82 años. En cambio, Mitamura-san había previsto su destino de ser asesinado por su amigo Daibakuso-kun. Lo dedujo de la repentina confesión de Daibakuso-kun de que había capturado a uno de sus hermanos al enterarse del doppelganger, gánster. Como cabría esperar de un novelista de misterio. Al instante comprendió que no había otro cadáver que lo reemplazara. Por eso no pidió confirmación sobre el estado de su hermano. Aquella noche terminó sus preparativos junto con Daibakuso-kun, cumplió su papel, fingió creer que iba a librarse de su soledad y llegó antes que Daibakuso-kun, esperándolo solo con una ballesta en la mano, con una sonrisa en el rostro. La voz de Daibakuso se quebró, seguida de un pequeño silencio, se resignó a su destino. De hecho, antes del incidente en la casa Natsukawa, Daibakuso dibujó el 3 y el 2 de la deducción de los intercambios por el doble asesinato que Mitamura había organizado para él y el 1/diagonal y del incidente de la casa Natsukawa, y explicó ambos casos con la voz temblorosa, pero nadie lo interrumpió a pesar de que lo sabíamos. Luego dibujó con su propia sangre para poner fin a la cuenta atrás. A primera vista, parece que un juego de detectives entre amigos terminó en que se mataran entre ellos, pero todo fue una farsa usando la amistad como combustible que un novelista de misterio había organizado solo. Sin embargo, pensándolo ahora, la afirmación del doppelganger podría haber sido una invención. Tal vez se inventó esa mentira para poner a prueba a Daibakuso-kun. Bueno, no tengo forma de saberlo, y no es tan relevante. Todo ha terminado. Los 7 cuencos que se convirtieron en mártires para poner fin al fin han desaparecido, y el dios de los detectives Tsukumohuku entró y concluyó este caso a la revelación de Juan. Reinó el silencio en la sala. ¿Doppelganger? Pensé. Si el propio Mitamura no se lo había inventado,
¿Quién más podría haber sabido que un recluso que vivía solo en la cima de una montaña, que nunca salía de la casa del pino, que casi nunca se reunía con su editor y que tenía como único amigo a una persona depresiva había alucinado con un doble de sí mismo? Solo Daibakusou podría haber resuelto este caso. Sin embargo, Daibakusou no pudo. Entonces, era inevitable que apareciera el gran detective inspirado en el Tsukumohuku. Bueno, no entiendo todo eso del doppelganger, pero espera un segundo, dijo Izumi, que luego caminó hacia las escaleras más cercanas al espacio de recepción, subió al segundo piso, caminó lentamente en sentido antihorario mientras miraba hacia abajo, regresó y nos dijo a nosotros, que lo estábamos viendo hacer todo eso en silencio. Sí, como pensaba. La deducción de Tsukumohuku-san es errónea. Creo que estabas demasiado obsesionado con la letra S. Un error elemental. Solo dijiste lo que se te ocurrió después de subir las escaleras y darle la vuelta un poco a la alfombra, por eso fallaste. El cadáver de Amyo-Win-san giró en sentido antihorario comenzando antes de la habitación 7. Lo sabemos porque la forma de la sangre cuando se frotó indica un movimiento en sentido antihorario, con cada vez menos sangre a medida que avanzaba. La sangre se escurre gradualmente. En tu deducción, Tsukumohuku-san, Amyo-Win-san frotó la sangre que había conservado, una vuelta, en la alfombra empezando antes de la habitación 7 y fingió estar muerto, fue asesinado por Daibakusou-san que esperaba afuera, quien luego devolvió el cadáver antes de la habitación 7 en la alfombra en forma de S para que coincidiera con los rastros de sangre, ¿verdad? Pero entonces, la sangre en la alfombra iría en el sentido de las agujas del reloj comenzando en la habitación 1. La dirección opuesta, por supuesto, podría haber arrastrado el cadáver desde el exterior hasta la habitación 1, luego haberlo dejado solo mientras revertía la alfombra, y recorrer la misma parte de la alfombra en sentido antihorario hasta la habitación 7, eso no plantearía ningún problema en la dirección del frotamiento, pero entonces la mitad norte solo tendría la cantidad inicial de sangre que el propio Amyo-Win-san dejó atrás, mientras que la mitad sur habría visto pasar al cadáver 2 veces más. Veces. En pocas palabras, la cantidad de sangre sería de 1, 3. Demasiado antinatural para camuflarse. Esto también requeriría que el cadáver diera un giro de 180 grados antes de la habitación 1, lo que también dejaría rastros sospechosos. Pero acabo de revisar todo el rastro y no encontré nada de eso. La sangre comienza antes de la habitación 7, va en sentido contrario a las agujas del reloj y, perdón por la expresión, va, recta, sin desviarse nunca. Lo siento. ¿Lo sientes?, dijo Daibakusou con el rostro rojo vivo. ¿Estaba avergonzado o enfadado? No tienes que disculparte, pero... empezó Izumi, pero Daibakusou lo interrumpió. Esto era inevitable. Dios está destinado a morir una vez y luego resucitar. Mercury se rió. Si Tsukumohuku es la novena deducción desde la primera deducción de mierda de Daibakusou, es normal que Tsukumohuku sea la 10ª. ¿También, es eso? 16. No, en realidad no. Cállate, Izumi. Deja que Tsukumohuku piense. ¿Verdad, Dios? Al ver a Mercúrice decir eso con una sonrisa gigante, me pregunté. ¿Había impedido Mercúrice que yo ocupara el lugar de Daibakusou porque quería verle fracasar? ¿Sabía que fracasaría? ¿Esperaba que le aplicaran una 10ª deducción porque su nombre era Tsukumohuku? ¿Era estúpido por pensar así? Sin dejar entrever si se había dado cuenta de la provocación de Mercúrice, Daibakusou se rió. Exacto. La perfección del nombre Tsukumohuku se ha vuelto a demostrar. Ahora, no veo ningún palillo por aquí. Bueno, he oído que en la India la gente come con los dedos, ya que su mano derecha es un regalo limpio de Dios, entonces el meñique será suficiente. Daibakusou levantó el meñique. Espera, las palabras de Izumi fueron en vano. Daibakusou preparó su dedo meñique en la esquina interior de su ojo izquierdo, y luego lo metió por completo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.